Hola, muy buenas tardes para todos, buenos días para algunos, buenas noches para otros. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Bueno, hemos logrado encontrarlo, lo pudimos contactar y la verdad que agradezco, es un fenómeno, un genio total, súper buena onda, ya los tienen ahí en pantalla. Pablo Lul, gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho por tu tiempo, siempre digo lo mismo, pero sé que la gente me dice, pero siempre dice lo mismo. Sí, sé que es tarde, que uno viene de España, venís de trabajar y te agradezco que te tomes el tiempo para poder estar con nosotros. Gracias a ti, Adriano, gracias. Gracias por la invitación. Realmente no soy tan difícil de contactar, ¿eh? El tema es conocer a alguien que me conozca, ¿no? Me costó un montón, ¿viste? Pero bueno, te pude encontrar y bueno, vuelvo a decir, gracias por tomarte este tiempo que podrías estar descansando con tu familia, disfrutándola y la estás dedicando a nosotros. Pablo, el motivo ya lo sabés porque te contactamos, viviste una experiencia cercana a la muerte y como todas las experiencias nos gusta escuchar qué vivió cada uno, qué pasó, cómo sucedió, bueno, todo lo que puedas contar con detalle para que podamos aprender un poquito más. Mira, en 2 palabras, morí y renací. En 3. La historia viene de atrás, a nivel físico, ¿no? A nivel muerte fisiológica viene de atrás. Yo tengo una serie de parones a lo largo de mi vida y tengo una vida muy conflictiva desde jovencito. Conflictiva internamente a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel psicológico, que luego descubro por qué es. Y es porque mi hermano venía conmigo en el cuerpo. Tuve un hermano, mis padres tuvieron un hijo un año antes de que yo naciera y falleció. Y cuando mi cuerpo iba a encarnar, elegimos los dos venir al mismo cuerpo para que él viviera una parte de la vida y yo la otra. Y eso fue el no recordar eso y convivir con él en el mismo cuerpo. Veníamos los dos, uno como piloto y otro como copiloto, una parte de la vida, y luego elegíamos despedirnos. Yo cogería los mandos del coche, del vehículo, y él volvería a casa. Yo de esto no me acordaba. Y esto me lleva desde mi juventud, mi adolescencia, me lleva a estar trabajando mucho porque yo sentía algo que no era yo, que me generaba conflicto, porque igual quería una cosa que quería otra, igual quería una cosa y hacía otra, era bastante intenso a todos los niveles. Bueno, todo esto, mi hermano me lleva al proceso de morir, yo todo esto lo sé después. El proceso, te lo voy a contar así como muy rápido a nivel físico. Yo hay un día que me empiezo a encontrar mal y decido irme al hospital porque realmente no sé por qué, porque yo decido quedarme en casa. Cuando a mí me empieza a doler el pecho y no identifico bien qué es lo que me está sucediendo, decido quedarme en casa tumbado en el sofá. Pero hay otro ser que toma otra decisión por mí y me lleva de camino al hospital. Me lleva de camino al hospital y en el hospital de la Fe Vieja que llamamos aquí en Valencia, que es el hospital que tengo cerca de casa, yo me caigo hasta 3 veces por el camino, luego me cuentan que es porque había tenido 3 microinfartos. Y bueno, me levanto, me caigo, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, al final llego a urgencias y enseguida me meten en el box de urgencias. En el box de urgencias yo sé plenamente que me estoy muriendo. Soy consciente de todo lo que está sucediendo, de que es mi último suspiro. Y lo único que le puedo decir a la médico, que con tanto cariño intenta mantenerme despierto, es: no te preocupes, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. En este proceso yo llamo a mi padre para que venga, al final mi padre aparece justo en ese momento en el que yo estoy en el box de urgencias ya, con el SAMU también allí, porque era la central del SAMU. Y bueno, de ahí me llevan al box de paradas porque pego la primera cabotada y al box de paradas que se para. Me meten en el box de paradas y ahí es cuando, al cerrar las puertas, que mi padre se queda en el umbral de la puerta, yo cierro los ojos. Mi alma mira al médico del SAMU y se sale, al médico de urgencias, y se sale del cuerpo. Y en ese momento de salirme del cuerpo es cuando yo empiezo a tener mi viaje extracorpóreo, ¿no? La experiencia cercana a la muerte.
Y percibo todo lo que ocurre dentro de la sala y dentro y fuera de la sala. Lo que está sucediendo con mi cuerpo y lo que está sucediendo fuera, porque mi padre llama a mi madre para contarle lo que pasa, una amiga médico del SAMU llama a mi hermana para contarle también lo que está pasando. Mi madre se va por los chiquillos al cole porque había ido ella por ellos, se viene corriendo al hospital, mi padre le cuenta lo que pasa, se lleva a los nenes a casa para dejarlos con mi hermana. Y en ese momento mi hijo mayor, yo todo esto te cuento que lo estoy viviendo desde fuera del cuerpo. Yo que era totalmente escéptico, luego necesito contar esto y se lo cuento a mi madre. Vos Porque viste quería saber... todo. ¿Eh? Vos viste todo en ese Sí, momento. sí, sí, lo vi todo. Yo lo viví como si estuviera ahí. O sea, era más real que la vida en vigilia. Para mí era mucho más real. Pero mi mente analítica me lo negaba. O sea, esto ha sido un sueño, ha sido fruto de mi imaginación, fruto de los fármacos. Y claro, tengo que decir, pues mi mujer es médico, yo le preguntaba esto, ¿no? Me dice, a ver, es imposible que todo esto fuera fruto de los fármacos, porque además la amiga médico del SAMU me dijo lo mismo también. En el momento que yo me salgo del cuerpo, es antes de que incluso actúen con la RCP. Luego viene adrenalina, viene electroshock, viene toda la historia, pero yo me salgo del cuerpo antes de que ocurra todo esto y estoy viendo cómo actúan con mi cuerpo, cómo hacen el RCP, cómo hacen el chispazo, bueno, todo lo que sucede en la sala, ¿no? Y siento el cuerpo como si estuviera anestesiado. Siento lo que siente el cuerpo, pero sin esa sensación de dolor fisiológica, de miedo, de no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero lo siento. Y siento y percibo todo lo que está ocurriendo fuera. Esto que te contaba, ¿no? De mi padre, mi madre, mi hermana. Y en el momento que reaniman mi cuerpo, se me llevan para la fe vieja, para la fe nueva, y se me llevan en el SAMU. En el SAMU tengo una segunda parada cardiorrespiratoria. Te contaba lo de mi hijo, que lo de mi hijo para mí es importante. En el momento que yo me salgo del cuerpo, antes de revivir todo esto, la primera sensación es de un amor y una paz absolutamente indescriptible y que te invade plenamente. Bueno, es un amor y una paz que yo no había vivido y que no he vivido nunca aquí en este plano, ¿no? Y ahí está mi hermano, que ha venido a recogerme con otro ser que para mí es un ángel que siempre me ha estado acompañando durante toda mi vida y que yo identifico y descubro en ese momento, en ese plano, ¿no? Bueno, mi hijo se esconde en una de las habitaciones cuando llega a casa de mis padres con mi hermana y se despide de mí. Y se despide de dos maneras. Se despide de papá, que se va como niño, porque mi hijo tenía en ese momento 5 para 6 y el pequeño, era el 2017, 6 para 7, perdón, y el pequeño tenía 4 para 5. El pequeño no era consciente de nada, pero el mayor sí que siente que el papá se va, se despide de mí, pero hay otra despedida de su alma con la mía. Wow. Desde su plano terrenal, ¿no? Y esto a mí me emocionó y me emociona mucho. Es verdad que las cosas las vivo de manera muy diferente desde que volví. Y bueno, me meten en el SAMU, me llevan de camino a la Fe Nueva y hay un momento en el viaje en el SAMU, en la ambulancia, que tengo una segunda parada cardiorrespiratoria. En el momento de la parada cardiorrespiratoria, la ambulancia tiene que parar para que el médico y la enfermera puedan actuar, ¿no? Y justo se paran en la esquinita donde están las vías del tren del AVE de aquí de Valencia. Y en ese momento que estoy en parada, el médico que sospecha que tengo un taponamiento cardíaco quiere intervenir, la enfermera hace un poco de tiempo y mi cuerpo, estando en parada, abre los ojos. Y esta es otra de las cosas que yo cuento, porque contaba recordar la ambulancia desde dentro. Eso es lo que yo contaba, ¿no? Para que me dijeran si yo podía haber visto la ambulancia por dentro, porque desde la primera parada hasta la tercera parada pasan 45 minutos totalmente inconsciente. Luego estoy 6 horas en coma realmente. Y claro, era imposible que hubiera visto yo la ambulancia por dentro. Pero al momento de abrir los ojos, llama al 112, el teléfono de emergencias de aquí de Valencia, llama a la ambulancia para decirles que no me hagan nada, que hay un equipo de cirujanos esperándome en urgencias de la Fe y que mandan un coche patrulla para abrir camino. Mi cuerpo cierra los ojos, intervienen, reaniman y se me llevan de camino a la Fe Nueva.
En ese momento que la ambulancia se va a la fe nueva con el cuerpo, mi alma, que está viéndolo todo desde arriba, se desdobla. Una parte se queda ahí con mi hermano y con Malak, con el ángel que te contaba antes, y otra parte del alma, que lo es todo, es decir, no son partes, es un todo, por eso hablo de desdoblamiento, se va con la ambulancia hacia la fe nueva, donde tengo una tercera parada cardiorrespiratoria. En la tercera parada cardiorrespiratoria ya estoy en la fe nueva, intervienen, me drenan el pericardio, del que sacan casi 600 mililitros de sangre. Imagínate 600 mililitros de sangre aquí en la pielecita que envuelve al corazón, pues eso, bloqueando, ¿no? Mecánicamente el corazón no tenía para latir. Me drenan, me reaniman, me hacen otra vez el RCP, el chispazo, tal. Nivelan las constantes, no sé exactamente cómo se dice. Y bueno, y ahí se queda la parte del cuerpo, ¿no? Luego paso 9 días en reanimación y otra serie de cosas. Y volviendo a la parte del alma que se queda en las vías del tren con mi hermano, ahí hay como una especie de portal, de aro, de puerta, como lo quieras llamar, arriba de las vías del tren, y mi hermano me invita a ir con él. En el momento que me invita hay una pregunta de trasfondo, que es si quiero recordar lo que voy a vivir a partir de ahí, ¿no? Porque yo tengo la elección de recordar o no, el viaje lo iba a hacer igual. Recordarlo aquí en el cuerpo. Le digo que sí, damos el paso y a mí se me abre el cosmos. Es como si en ese momento que atravieso ese portal con él, se abre una foto de estas maravillosas del cosmos llena de luces, estrellas y totalmente oscura. Eso que está toda la oscuridad y la luz y las estrellas y la vida que hay en el universo está tan lleno de vida por la oscuridad que todo lo une, sin valorar qué es cada cosa, ¿eh? Y ahí hago un viaje. Mi hermano me lleva a través del no tiempo, porque el tiempo ni el espacio existe, ahí en ese, bueno, no existe en ningún lado, pero ahí menos todavía, y me lleva a través del no tiempo a recordar toda mi vida. Y toda mi vida no solamente en este cuerpo, sino toda la vida de mi alma. Recordando toda mi vida, que ahí es donde, bueno, ahí se vive una serie de cosas y la vida pasa como si fuera una película a cámara lenta mientras está pasando a la velocidad de la luz, no sé, es una sensación extraña, ¿no? Pasa como súper rápido, pero ves cada detalle a cámara lenta, ¿no? Debe ser espectacular, ¿no? De lo que tienes que recordar, de lo que tienes que ver, de lo que tienes que hacerte consciente, de lo que has aprendido, de lo que no. Bueno, y ese trayecto a través de una vía de tren, de una cinta transportadora, me lleva como en una especie de haz de luz hacia la luz. Y llegamos a un lugar en el que yo identifico como 3 escalones y está mi hermano que me acompaña y que me está esperando allí, mi abuelo materno, y mi abuelo materno parece como una figura apaciguadora, de bondad y de compasión, porque para mí fue muy importante mi abuelo materno. Fue el que me dio paz en vida, con toda esta vida conflictiva que te contaba al principio, que fue bastante traumática a veces. Mi abuelo era el que conseguía darme esa paz que yo no encontraba de ninguna manera. Y Dios. Formaban como una especie de triángulo, ¿no? Y Dios estaba como en el peldaño de arriba, detrás, como una especie de foco de luz que lo iluminaba absolutamente todo. Me ha costado casi 7 años decir la palabra Dios, ¿eh? Pero al final es lo que es. ¿Eso por qué? Uno, porque nunca he sido creyente. Sí que creía que había algo más, pero el hecho de cómo te inculcan la religión o cómo se ha vivido, por lo menos cómo se vivía aquí, y bueno, una serie de cosas sociales, culturales, educacionales, es como que hay una parte en la que te frena o te bloquea porque te lo están imponiendo de alguna manera, ¿no? Y a mí nunca me lo han impuesto. Es verdad que yo me he criado en un colegio religioso. Mi padre era muy religioso, era creyente. Mi madre no tanto. Y a mí siempre me habían dado la libertad. Siempre me han dado libertad para elegir, para pensar, para decidir. Y era algo internamente mío. Pero me bloquea. La palabra alma me costó mucho utilizarla también. Para mí, yo como lo viví es la esencia de cada uno. Alma para mí tiene una connotación religiosa o espiritual que a veces intento evitar, pero al final es la manera de entendernos, ¿no? Luego que cada uno
lo transfigure como quiera, ¿no? Como pueda. Pero bueno, al final yo siempre hablaba de la unidad, porque viví, en el momento de llegar allí, lo vivo todo como una unidad, como parte del todo. Y a esa parte que ahora le digo Dios, que siempre ha sido lo mismo, yo hablaba de la unidad, porque Dios es la unidad que nos conforma a todo, está en cada uno de nosotros y está en todas partes. Le pongamos el nombre que le pongamos y lo queramos gestionar como lo queramos gestionar, ¿no? Y así lo viví yo, lo único de lo que te puedo hablar es de mi experiencia y cómo lo traduzco para poder contártelo. Ahí cuando llego me hacen una pregunta y es si quiero quedarme o quiero volver. Claro, obviamente yo me encontraba en casa, cada vez el amor y la paz me invadían cada vez más y era más indescriptible si cabe, ¿no? Iba increciendo. Digo que me quiero quedar allí, que no se me ha perdido nada, no tengo que ir a ningún sitio. Pero me dicen que no, que tengo que volver. O sea, perdón, que te piso, perdón. O sea que, no, porque es Sí, importante. písame cuando quieras. Porque la realidad es que a la mayoría le pasa lo mismo. Más allá de tus hijos divinos, porque tan chiquititos, no tenías esa decir, vuelvo por mis hijos, o vuelvo por mi mamá, por mi papá, por mi esposa, lo que sea. No, yo no. Y luego cuando volví, a nivel mental, a nivel aquí en el cuerpo, tuve mis idas y venidas con esa historia, porque era como, ¿cómo pude no pensar en nada ni en nadie? ¿no? Culpa, Ni siquiera en mis... No tenía culpa, ¿no? pero era como, ¿por qué no pensé en mis hijos? ¿O por qué no tuve pena por dejarlos o querer estar con ellos? Y al final, es verdad que yo había estado preparándome toda la vida para la muerte. Y de hecho mi madre lo primero que me dice al subir a la habitación, después de 9 días en reanimación, es que en ese momento era consciente de que yo había estado preparándome toda mi vida para ese momento, a todos los niveles, ¿no? Físico, mental, espiritual, emocional, psicológico. Y así fue. Yo viví mi muerte en una paz absoluta, siendo consciente de que me moría, que era mi último respiro, que era mi momento, porque ese momento es el único momento en la vida que es plenamente tuyo. Y puedes elegir y decidir cómo quieres que sea. Porque para mí es importante cómo dejas este cuerpo, sobre todo para la gente que se queda. Entonces, cuando tú mueres en paz, la gente que hay alrededor, quieras o no, les transmites paz. Y al final es simplemente un tránsito, lo único que muere es el cuerpo. La vida no acaba. La vida continúa, la vida no puede, si es vida, no puede tener muerte. Lo que se muere es el cuerpo. Pero la vida, el alma, la esencia, no acaba al menos ahí. Entonces, bueno, me dicen que no, que tengo que volver. Y ahí es cuando yo luego con el tiempo me doy cuenta de que era una prueba. De hecho, me di cuenta un año después, escuchando otras ECMs, en las que al yo decir que me quiero quedar, a mí me van a dejar pasar a ver y a vivir un viaje y a experimentar una vivencia que si hubiera dicho que quería volverme, no me hubieran dejado vivir. O como mínimo no recordaría. Bueno, el caso es que me dejan pasar y lo primero que yo veo, poniéndolo en palabras, es una gran pradera verde, como si fuera un Edén, un jardín. Al final la palabra Edén solo significa jardín. Muy verde, con una serie de animales, con muchas flores, muchos olores, muchas sensaciones, transmitiéndolo y traduciéndolo al cuerpo, todo estaba multiplicado por infinito. Y viviéndolo todo desde todas las partes y cada uno de los seres que habitan toda esa unidad, que es absolutamente todo. Es como ser una célula dentro de un cuerpo en la que sientes y percibes absolutamente todo lo que le ocurre al cuerpo. No necesitas ni comunicarte con la célula de al lado porque no hace falta ni siquiera telepatía, porque la información está ahí y simplemente la comunicación está. Que es como yo lo viví. Yo no tuve la sensación de telepatía porque simplemente la información fluía y la comunicación estaba. Es igual que la figura de mi hermano que yo no había conocido porque murió un año antes de que yo naciera,
Simplemente sabía que era mi hermano. Simplemente sabía que mi abuelo estaba ahí, aunque yo no veía ninguna figura y no veía a mi abuelo. No veía con los ojos. Entiendo. La experiencia es más compleja, ¿no? Es por ponerle palabras, ¿no? Entonces, bueno, recorro cada rincón de aquel paraje y donde hay una ciudad, nuestro hogar, que simplemente para mí no deja de ser un pequeño puntito del fractal de absolutamente todo. Y realmente es eso mismo, nada en el todo. Y es de donde venimos, ¿no? De la unidad, de Dios, que está en todas partes y no está en ningún sitio. Bueno, decido volver y aparezco otra vez en la puerta donde está mi hermano y mi abuelo y Dios. Y entonces mi hermano me cuenta esta historia que yo te contaba antes, ¿no? ¿Por qué hago el viaje? Nos despedimos, porque él entonces se queda en casa y yo vuelvo al cuerpo para vivir esa segunda parte que a mí me tocaba vivir. Y entonces aparezco encima del cuerpo en el box en la sala de urgencias de la UCI, y tengo que volver a entrar al cuerpo. Mi alma tiene que volver a entrar al cuerpo. Y entro sutilmente a través del corazón, teniendo la sensación de que tengo que ponerme un traje de neopreno, ¿no? Es la sensación esa de tener que volver a meterte ahí y te aprieta, ¿no? Y en el momento que acabo de entrar completamente es cuando mi cuerpo despierta después de 6 horas en coma. Entonces, este viaje que te he contado así un poco como brevemente tiene mucho detalle, porque además para mí, que me ha costado 6 años, una de las cosas que he tenido que entender es que tenía que aceptar mi realidad, porque yo mismo me negaba lo que vivía. Es como nos vamos tú y yo a Nueva York, el viaje es tan maravilloso que cuando vengo aquí es, hostia, no, esto no ha sido tan maravilloso. Este viaje yo creo que es fruto de mi imaginación. Lo estoy idealizando, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, los días, los meses, los años, y cada vez tengo más recuerdos, y cada vez tengo más detalles, y cada vez me hace vivir más plenamente y mejor, sobre todo para con los demás, es cuando realmente me doy consciente. Soy consciente de que el viaje es mucho más que real. Entonces tengo que aceptar y rendirme a mi propia evidencia, ¿no? Y aceptar que si el mensaje este de amor que yo viví puede ser importante transmitirlo, porque a alguien le puede llenar el corazón, a alguien le puede cambiar. Yo empecé un poco a verbalizarlo al darme cuenta que cuando contaba algún detalle o contaba cómo veía de manera diferente algunas cosas en la vida cotidiana con amigos, con familiares, y veías ese cambio de actitud, esa sonrisa, ese brillo en sus ojos, decía, hostia, por aquí va bien, ¿no? Entonces creo que tengo que contarlo, pero aún así me ha costado lo mío. Y es la otra parte, ¿no? De aceptar contarlo también. Y encontrar las palabras para hacerlo. No, bueno, la verdad que gracias por contarlo, porque creo que nos hace bien a muchos, que nos cuesta ese qué pasa después, ¿no es cierto? El miedo a qué pasa después, a que todo se acabó, o como me pasaba a mí, digo, ¿qué sentido tiene esto si se acaba todo de golpe? Antes de conocer todos estos temas, ¿no es cierto? La verdad que me parece ridícula la vida, que haces todo un proyecto, un trabajo, esto, y se acabó y no pasa nada. Para el que viene después, ¿no? Claro, no tiene sentido, no le veía sentido, digo, esto está muy mal. Bueno, Claro, es un regalo, es una experiencia, ¿no? Aunque claro. fuera un fundido a negro, porque yo que no era creyente sí que tenía la sensación como muy grabada internamente de que algo más había. O sea, no podíamos estar solos y esto no podía ser. O sea, si no estamos solos y puede que haya algo más grande que nosotros para poder generar el origen de lo que fuera, tiene que haber algo más después, ¿no? Y si no lo hubiera, tampoco pasa nada. Vamos a vivir esta vida plena Sí, seguro. para los demás y para los que vengan después, ¿no? Porque creo que lo realmente importante no somos nosotros. O sea, yo no soy esta hormiguita que estoy aquí ahora
en este momento de la historia, cuántas hormiguitas más han pasado antes que nosotros y pasarán después de nosotros, ¿no? Pues creo que lo más importante es poder transmitir ese mensaje de amor que en tantas religiones y en tantas filosofías de vida se han intentado transmitir, independientemente de que luego el ser humano transgiverse todas estas historias, ¿no? Pero creo que lo importante es el mensaje ese de fondo que hay, yo creo que en todos nosotros, y es un mensaje de amor. Todos nos sentimos bien cuando hacemos bien para los demás, ¿no? Cuando en lugar de pasar yo el primero, le cedo la puerta a la persona que quiere pasar, ¿no? O quiere pasar y no puede abrir la puerta y yo se la abro. Bueno, pues son estos pequeños detalles que creo que a todos nos hacen sentir bien. Y si nos hacen sentir bien a todos, o a la gran mayoría si quieres, es por algo. Creo que es donde tenemos que hacer más fuerza, ¿no? Creo que estos mensajes son los realmente importantes. No creo que sea tan importante como yo pueda contarte mi experiencia y mi viaje, que al final voy a utilizar las palabras que yo pueda y que quiera contarte. Y todas las cosas que no quiera contarte no las voy a contar porque creo que no son importantes. Lo importante creo que es si puedo hacer que tú sonrías una vez más hoy, ¿por qué no, no? ¿Puedo hacerte sentir bien o puedo generarte una inquietud que te lleve a seguir caminando en el camino que tú elijas caminar? Pues ¿por qué no, no? Creo que estamos un poco en la obligación de compartir todo lo que nos hace bien a los demás, ¿no? A nosotros mismos para con los demás. Totalmente, estoy de acuerdo. Yo creo que todo lo que hacemos esto, más allá del que estuviste ahí en ese campo, en ese lugar, sos vos, pero Cristian, otra gente, yo, vos, Andrés, no sé, X, es para, si le hace bien un poquito a una persona, estamos haciendo el trabajo correcto. Y que todo esto que hacemos es para eso justamente, darle un poquito de paz, de esperanza, sacarle una sonrisa, como decís vos, en este caso, como cuentan todos y contás vos, que hay algo más allá. Si no hubiese nada, es lo mismo porque nos vamos a ir, punto, se acabó. Pero esa esperanza que hay algo más, que viste a tu hermano, que no es menor, porque viste, lo sentiste como vos quieras expresarlo. Está buenísimo, hay un reencuentro. Y no, después de tantos años, no hubo, más allá que nunca lo viste en persona, no lo viste nacer, igual así es tu hermano. Y lo sentiste así, no lo sentiste como algo, una presencia y nada más. Y eso muestra que hay sigue esa unión de alguna manera. Sí, para mí lo más importante es el amor que hay detrás de todo esto. Que mirando como lo mires, es el mensaje más importante. En la religión cristiana, por ejemplo, el mensaje primordial y fundamental que nos daba Jesús y que nos da es ese, es amor. Lo demás viene después, porque si tú todo lo que haces lo haces con amor, nada puede salir mal. Y al final pasa lo que tiene que pasar. Pero si tú eso mismo que está ocurriendo, por muchas calamidades que te pasen en la vida, al final cada uno tenemos nuestra vida, nuestra experiencia, nuestra situación sociofamiliar, bueno, al final hay cosas como muy complicadas en la vida de cada uno, pero podemos elegir cómo queremos vivir eso. Porque a pesar de que hay situaciones muy crueles y muy duras, en épocas antiguas se vivía muchísimo peor. Y hace 2000 años Jesús daba un mensaje totalmente de esperanza y lleno de amor con situaciones mucho más críticas que las que vivimos ahora, ¿no? En general, hablo en general, que hay situaciones en el planeta en las que las vidas son muy duras, ¿no? Sí, sí. Creo que es un Pero si tema al que... final transmitimos este mensaje de amor, creo que todos haremos bien para el de al lado. Llegará un momento, y espero que esa sea la finalidad, ¿no? Ser conscientes de ese amor y vivir solamente en ese amor, y en ese momento volveremos a la unidad, en esa consciencia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Veo que no es nada fácil, por lo que veo en general, como decimos, en el mundo. Parece más fácil de lo que uno habla, ¿no? Pero no es así. Te quiero hacer una consulta. Vos en un momento de la charla comentaste que viste una ciudad, nuestro hogar, dijiste. ¿Pudiste ingresar o solo la viste de afuera? No, entré. Es por eso te decía que cuando me hacen la pregunta yo digo que quiero quedarme, es cuando me dejan entrar. Claro. Entonces hago todo el recorrido. Mira, te voy a enseñar... Es que me vuelvo loco con lo... Esto es lo que yo, esto es lo que yo dibujé. Ah, pero Esto es... sos un genio dibujando. Bueno, empecé a dibujar al volver. ¿Pero así, con esa calidad? Sí. Mira, ahí tengo... Uy, si después me mandás una foto, la voy a agregar para que la gente lo vea un Sí, si segundito. quieres te mando, tengo dibujos puestos, porque al final de repente empecé a dibujar y empecé a dibujar la información que a mí me venía y lo que había vivido allí. Y sigo dibujando. Lo que Qué pasa genial. que el primer momento en que empecé a dibujar fue totalmente espontáneo. Para que te hagas una idea, no tenía nada y me dejaron una hoja de un medicamento, de las libretas de estas de medicamentos de hospital, y empecé a dibujar ahí con un compás de estos de niños y un lápiz, una escuadra y un cartabón. Claro, es verdad que ahora dibujo en láminas grandes de 90 por 60 y lo que hago es al final transcribir la información de lo que yo vi, lo que vivo, y me voy apuntando una serie de cosas en texto, porque al final esto no deja de ser un lenguaje. Para mí son yantras, es una herramienta, es un mandala como herramienta, que al final es un yantra. Y ese dibujo que te he enseñado es como represento, como yo he aprendido a representar lo que viví de la ciudad. Son una serie de aros concéntricos con una serie de ubicaciones en las que habitan todos los seres, y yo le llamé nuestro hogar porque lo viví así, ¿no? Donde está el 1, el 2, el 3, donde está, si quieres, Sí, Dios, sí, sí. Jesús, Sí, la sí. Madre Celestial, como llamaba mi padre. Pero da igual, esos son los nombres que nosotros le ponemos aquí. Si te vas Claro. a cualquier otra creencia o otra parte del mundo, es exactamente lo mismo con otros nombres. Es lo que te decía antes, vamos todos al mismo lugar y cuando volvemos cada uno cuenta una cosa y le pone unos nombres porque no sabe cómo llamarlo. Y a lo largo del tiempo, yo que he venido aquí, se acaba llamando como yo pude llamarlo y como se ha ido degenerando con el tiempo. Si te vas a otra parte del mundo, el que hizo el viaje conmigo la ha ido llamando de otra manera, y al final los que cambiamos los nombres y las descripciones y le ponemos este tipo de secuencias somos nosotros, ¿no? Y sobre todo a lo largo de la historia. Totalmente. Estaba viendo los dibujos así, por lo que puedo apreciar, que tienen una calidad impresionante. Yo los hago a mano, con compás y... Mira, te voy a enseñar uno de los que está a mano aquí pequeñito. Estos son... Espera, es que no me llega el No auricular. pasa nada, no pasa nada. Es una cosa de loco. El... Yo no te puedo hacer una casita de no, una persona. no tengo... Me ¿Sabes pedí qué que pasa? Que te haga un no... palito con dos patas y el solcito con una sonrisa. no tengo aquí... Bueno, los que tengo detrás, porque los tengo colgados en la pared. Y de hecho, el que tengo a mi... Para ti es mi derecha. ¿Esa es Tu mi izquierda. derecha? Mi izquierda, vale. Es que pensaba que estaba girada la cámara. Ese es la representación del ser que viene a buscarme junto con mi hermano, el ángel que yo te decía
que me acompaña, que me ha acompañado y me ha acompañado durante toda mi vida. Ese es el dibujo de esa información. Por eso te decía que yo no veo siluetas, yo no materializo la experiencia, porque tampoco he querido materializarla, porque te podría materializar, ¿no? No, era mi abuelo, y era la figura de mi abuelo, porque sé que era mi abuelo, Sí, pero sí. realmente como yo lo viví era como información, para mí era más perceptible la sensación esa de ser una célula dentro de un organismo, y esa información está ahí. Yo sé que esa visión, si quieres, por llamarlo de alguna manera, si quieres hablar de los ojos, era mi abuelo, pero yo no lo vi con la figura de mi abuelo. Pero Pablo, eso es lo fantástico, que cada uno cuenta su experiencia, cómo la vivió y cómo lo siente. Y está buenísimo que compartas esto, porque lo más fácil para que la gente diga, no, vi a mi abuelo, ya está, ¿Está? ya está. ¿Entendés? Eso es lo más fácil. Y que vos cuentes esta experiencia que yo no escuché nunca, ¿sí? Sí, nunca escuché una cosa así. Me parece maravilloso. La verdad, sinceramente, te lo agradezco que lo compartas. Sí, porque yo creo que es más sencillo, ¿no? Si yo te digo ahora la palabra árbol, tú te vas a imaginar el árbol que quieras en la situación en la que quieras. Y yo te voy a empezar a describir uno que no tiene nada que ver con el que tú te has imaginado. Incluso viendo el mismo, si yo te describo un árbol, tú vas a estar viendo otro, incluso describiéndote el mismo que hemos visto. Yo te lo voy a describir como yo lo he visto y como lo he vivido y como puedo e intento describirte, pero nunca va a ser el mismo árbol que hemos visto los dos, ni siquiera el que he visto yo. Entonces, entrar en este conflicto de si es así, si es así, creo que no tiene ninguna relevancia. Y es una de las cosas que a mí me ha dado fuerza para contarlo, ¿no? Y por eso hago mucho hincapié en esto. No tiene ningún sentido que le demos valor a las palabras, sino realmente al mensaje. Y creo que creo que no hay ningún mensaje más bonito que el mensaje de amor para con los demás primero, para que los demás puedan vivir a través de mí una experiencia más amorosa, si quieres, más placentera, más llena. Es incluso yo que hago cuando hago acompañamientos en el proceso de vida y en el proceso de muerte y en otro tipo sí, el proceso de vida. Vamos a dejar en el proceso de vida, bueno, en el proceso de vida también hago acompañamientos. Y te das cuenta que cuando realmente acompañas a alguien, no lo juzgas, no lo etiquetas y le das las herramientas que tú puedas conocer para que esa persona pueda elegir trabajar y valerse de esas herramientas, para que sea incluso capaz de encontrar una herramienta que tú no eres capaz de darle. En ese acompañamiento, la vida se llena de esperanza y de amor, por muy difícil que sea el momento, de muerte, de sufrimiento, de agonía de una enfermedad, de muerte de un hijo, de un asesinato. O sea, al final, porque podemos elegir cómo queremos afrontar lo que nos pasa. Obviamente lo que nos pasa no lo podemos elegir, hay ciertas cosas que con el libre albedrío y de lo que somos conscientes nos podemos permitir el lujo de elegir, pero lo que ocurre ya ha ocurrido, lo hayamos elegido o no, sea consciente o no sea consciente. Pero una vez ha sucedido, y sobre todo lo que sucede por las elecciones de los demás o las no elecciones de los demás, es lo que sí que podemos elegir, transformar y elegir cómo querer y qué querer hacer con eso. A ver, sí. Es fácil, Pablo, es fácil. no, sí, es fácil para vos. Es fácil para vos, es fácil para vos. Es fácil y es complejo para los que no pasamos por ciertas experiencias, ¿no es cierto? O sea, a ver, ¿pensás que venimos con todo escrito nuestra vida? Pregunto porque está bien lo que me digas, ¿eh? No es un tema de a Claro. ver qué me está diciendo. Para No. mí, con lo que yo viví, Sí. obviamente hay una gran parte que viene escrita. Y que además esa parte que viene escrita, pero es tan sencillo como los genes con los que nacemos.
Nuestro cuerpo está conformado por una serie de genes, por una historia que viene heredada genéticamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, y con todo lo que conformaba cada una de sus vidas y sus experiencias. No solamente ese cuerpo en sí mismo, sino toda la parte física, toda la parte mental, toda la parte emocional, toda la parte espiritual, todos los planos en los que ellos viven sus vidas, va pasando de genes a genes y obviamente hay un camino que tenemos escrito. Solamente hablando de esa parte y ya no solamente de la parte material, el gen conlleva muchas más cosas, sino porque podemos pensar o por qué podemos espiritualizar la existencia o por qué podemos sentirla o por qué podemos emocionarla, porque el gen conlleva más cosas que no solamente la materia, no solamente la biología en sí misma, no sé cómo, la parte material, la parte orgánica, conlleva más cosas y todo eso viene escrito. Y viene Bien, escrito pero, en lo que hemos elegido. bien, pero ahí separás, a ver si entendí bien, lo que te puede pasar por ejemplo, ¿no? Me corregís si entendí mal, que te puede pasar por la forma de morir porque influyó en tu vida un tercero que se le ocurrió pegarte un tiro. O sea, vos venís con tu vida escrita, vamos a decirlo de alguna forma, con tu ADN, lo que quieres. Pero tu final puede también cambiar porque vino un loco y te puso un tiro. Ya, pero ¿quién te dice a ti que ese final de ese loco que viene a pegarte el tiro no estaba escrito ya en tu, Bueno, en tu ADN? eso te preguntaba. Claro, tú ten en cuenta que somos millones de personas con millones de posibilidades, infinitas posibilidades, cada uno de nosotros, con lo que venimos escrito cada uno de nosotros. Entonces ahora haz el cálculo de las infinitas posibilidades de los entrecruces de cada una de las infinitas posibilidades en la unidad, ¿no? De cada uno de nosotros en el conjunto. Entonces, al final, prácticamente podría estar todo escrito, con la peculiaridad o la particularidad que, tal y como yo viví la experiencia, nos podemos permitir el lujo de elegir siempre y cuando seamos conscientes de la elección. Que a veces creemos que estamos eligiendo algo cuando realmente esa elección ya venía dada. Incluso aunque sea por nosotros mismos, pero elijo esto, lo otro, elijo esto, lo otro, y al final eliges algo que, no, lo he elegido yo. Ya, ¿cómo lo sabes que lo has elegido? O sea, ¿sabes cómo puedes reafirmar que realmente esa elección que crees que has hecho conscientemente no ha sido una elección que ya venía dada para ti? Elegida por ti antes, Sí, o sí. durante o después. Al final solo podemos elegir si sortear un peldaño o de si subir un peldaño o escalarlo o saltarlo cuando nos damos cuenta de que hay un peldaño. Pero ¿quién ha puesto ese peldaño ahí? ¿Lo has puesto tú? ¿Te has ido tú a esa zona donde había un peldaño? O sea que en realidad estaría todo escrito hasta subir el peldaño. El, Está libre albedrío, más o menos. sí, para mí, como yo viví, están las dos cosas. Ah, ok. Porque yo pude elegir, a mí me dijeron que tenía que volver, pero la elección final de si yo me quedaba o yo volvía era mía, solo mía. Aunque a mí me decían que tenía que volver, pero si realmente yo hubiera querido quedarme, me hubiera quedado. Ahí fue donde yo aprendí que realmente, a pesar de que está todo escrito, de alguna manera, digo todo entre comillas, porque ahí, como hay infinitas posibilidades, siempre cabe alguna que no esté escrita. Y esa que no está escrita es la elección consciente que te puedes permitir el lujo de decidir. Es más complejo es más complejo. Lo hablamos así, tiki tiki la tenés atada, pero tenés te viniste De con todas alguna. maneras, quiero decir, yo creo que está bien hablar de esto, pero joder, es más sencillo. Creo que hay que vivir con los pies en la tierra, Estoy totalmente de acuerdo. disfrutar de la experiencia que tenemos cada uno, elegir lo que podamos elegir cada uno en la situación real, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Está bien plantearse el más allá, el qué habrá después, el tener una creencia firme
en la fe, en Dios, en Alá, en quien tú quieras, porque al final lo que yo aprendí allí es que Dios no tiene cara, la cara se la ponemos nosotros y no deja de ser Dios, es Dios. Ahora llámale como tú quieras, porque Él no te va a decir cómo le... De hecho, originalmente es yo soy. Y lo es todo. Totalmente, totalmente. Entonces creo que lo importante realmente, oye, es estar aquí. Ahora estamos charlando tú y yo, pasamos un buen momento y si eso nos lleva a crecer a todos los niveles, a nosotros, o a espiritual o emocional o lo que tú quieras, o pasar simplemente un buen rato por estar conversando, estas son las experiencias que hemos venido a vivir, ¿no? Las experiencias con los demás, la experiencia con uno mismo, con el aprendizaje, con, bueno, lo que venga, ¿no? Para eso tenemos los sentidos, para experimentar. Te quiero hacer 2 preguntas. Quiero seguir aprendiendo de vos como aprendo de todo el mundo. Yo no te voy a poder enseñar nada, ¿eh? No, sí que enseñas. El que aprende eres tú. No, sí que enseñas, sí que enseñas. 2, ¿cómo te cambió tu actitud en la vida, el día a día, ¿no? Eso seguramente. ¿Y cómo ves? Ya lo hablamos, pero me gusta que lo escuche la gente que le gusta hablar y pierde el tiempo. ¿Cómo ves la experiencia de otro X, no importa, ya lo hablamos, que fue totalmente distinta a la tuya? ¿Cómo me cambió y cada vez la cambia más? Bastante radicalmente. Lo mío ha sido un proceso y no fue un proceso fácil el volver e incorporarme a la vida, porque pasé año y medio, casi 2 años recuperando a nivel físico, porque tuve muchas cosas, aparte en sí el taponamiento cardíaco, tuve 3 fallos multiorgánicos, un tromboembolismo pulmonar severo, una tromboflebitis, bueno, tuve muchas cosas, ¿no? 12 litros de sangre de pérdida en 15 días, bueno, al final fueron muchas cosas y perdí 20 kilos, me tuve que recuperar y estuve 1 año y medio prácticamente encerrado en casa. Entonces, todo este tipo de cosas hay que superarlas al final, hay que vivirlas y el no poder salir a casa, el no poder estar con mis hijos, no poder recogerlos en el cole, no poder ayudar en casa, no, o sea, que se tuvieran que hacer cargo mis padres. Bueno, al final son muchas cosas que llevan su proceso, ¿no? Esto no es todo maravilloso y ya está, ¿no? Entonces, realmente con el tiempo y con todo este proceso, a mí me ha cambiado mucho. Me doy cuenta sobre todo con la gente más cercana, ¿no? Que al final te lo hacen ver. Cómo ha cambiado mi manera de ver la vida y de vivirla. Para mí es tan importante todo, tiene tanta importancia que parece que no la tiene. Por ejemplo, con mis hijos. Para mí tiene tanto valor que ellos hagan su camino y no el que yo quiero que hagan, que a pesar de su crecimiento y lo que pueda suponer, sus caídas, su dolor, y que a mí pueda parecer que no me duele y que no me afecta, porque realmente ese es su proceso y estoy encantado de que vivan su camino, sea el que sea. Por ejemplo, para que te hagas una idea, yo vine preparado para la muerte de mis hijos. Fuerte. Claro, entonces, pero porque al final lo que me di cuenta cuando yo no estaba pensando en mis hijos con pena o con desasosiego porque yo me estaba muriendo, era porque me estaban enseñando que realmente el camino de cada uno es totalmente indivisible. El sufrimiento, el apego y todo este tipo de cosas la tenemos para con nosotros mismos. Cuando se muere un familiar, un amigo, tu pareja, tu hijo, el que sufre eres tú, porque ya no lo vas a volver a ver, porque le quedaban cosas por hacer, porque has discutido y no te has despedido. La otra persona ha pasado a mejor vida. Su vida ha pasado a mejor vida. El cuerpo ya no está. Pero sufrimos nosotros, sufrimos el que se queda por nosotros mismos. Entonces me ha cambiado de manera bastante radical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso en ese sentido. Y luego, la otra pregunta que me hacías,
cómo veo, ¿sabes qué pasa? Que cuando escuchas a otra persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y lo cuenta, incluso con otras palabras totalmente diferentes, materializando la experiencia, en mi caso que no la materializo, te das cuenta de que ha estado en el mismo sitio. Pero cada persona la cuenta como puede y como sabe. Porque yo he tenido que escribir 2 libros para contar la historia, como objetivo encontrar las palabras para contarla. No por el hecho de escribir un libro, sino voy a ponerme a escribirlo para ver si encuentro palabras para hacerlo, ¿no? Y las propias palabras que yo utilizaba de manera natural, a mí me bloqueaban la historia. Y me hacía, cuando lo volví a leer, era, esto no es lo que yo he vivido. O sea, contándolo en mis propias palabras, lo leía y era, esto no es lo que yo he vivido, ¿cómo lo puedo contar? Entonces ahí te das cuenta que da igual cómo lo cuenten los demás, las palabras que utilicen, las metáforas que utilicen, si han visto un bicho verde, un bicho azul o si no han visto nada, que realmente cuando estás escuchándole, si les estás sintiendo, sabes que están contando lo mismo que tú. Yo, si te has dado cuenta, no te he contado nada, porque suelo hacerlo, suelo no contar nada, porque creo que no es importante mi viaje a Nueva York. Y dónde estuve y dónde no estuve y con quién estuve y qué hice y qué vi y qué no vi, creo que no es importante. Creo que es importante el cómo te puedo transmitir el cambio que ha supuesto para mí, ese mensaje de amor y de paz, el haber estado en ese otro lado, si quieres, que es el mismo que este, y el haber estado con Dios, creo que ya hay suficiente mensaje ahí detrás como para que realmente los detalles de si he estado en un hotel o he estado en otro en el viaje a Nueva York sean relevantes, ¿no? Es como lo de, yo de la ciudad cuento muy poco, porque creo que no es relevante, porque si no somos capaces de estar en concordancia y en cordialidad con nuestra familia aquí, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, que al final no dejan de ser pequeñas familias que tenemos aquí, en este plano, ¿qué sentido tiene que te cuente que yo he visto otra ciudad donde hay una serie de familias de las que venimos? Creo que no es importante realmente. Es más importante sentir bien con el corazón y hacerlo desde el amor. El resto, los detalles no tienen, para mí no tienen valor, ¿eh? ¿Será también que cada uno vive la experiencia? Pregunto desde la ignorancia total, ¿no? Porque me pasan muchas experiencias que son muy distintas, pero el mensaje es exactamente el mismo. Es con lo que vos decís, que para mí es lo más importante, que todas las experiencias son, te conté, alguien puso, es mentira, qué sé yo, porque mi experiencia fue distinta. Todas las experiencias son reales, todas las experiencias valen, porque el mensaje es lo más importante, como decís vos, pero ¿será que la vivimos de alguna forma o nos hacen vivirla como nosotros la podemos llevar mejor del otro lado? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, O sea, sí, sí, claro. Ahí hay, la persona para que mí, estoy agarrando acá la va a llevar mejor si la hago sentir más física, por decirlo de alguna forma. Por decirlo de alguna forma, no sé si me expreso bien o no. sí, sí, sí. Para mí hay varias cosas, ¿no? Antes lo hablábamos. Vamos los dos al mismo viaje. Nos vamos los dos a Nueva York. Cuando volvamos, cada uno vamos a contar un viaje diferente. Incluso habiendo pasado las 24 horas del día y la noche, exactamente lo mismo, en los mismos lugares, con la misma gente, cuando volvamos vamos a contar dos experiencias diferentes totalmente. Podemos describir ciertas cosas, pero es que aún así, cuando tú lo describas, lo vas a describir con unas palabras diferentes y con un sentir diferente, y posiblemente dé la sensación de que estás contando algo diferente, ¿no? A no ser que te enseñe una foto. Entonces, ¿qué más da cómo lo contemos? Porque al final, incluso habiendo ido al mismo sitio los dos, vamos a tener experiencias diferentes. Claro. Si estamos todos aquí en el planeta Tierra, por estar todos en el planeta Tierra, vamos a contar todos la misma experiencia, de la misma manera, con la misma palabra, o sea, con las mismas palabras. No, cada uno la va a contar como pueda, que esa es la otra parte que tú decías, ¿no? Al final, cuando vuelves al cuerpo, toda esa información que tú has vivido, lo tienes que traducir. Y lo traduces en base a tu cerebro, a tu experiencia, a tu vivencia, a todo eso que te conforma para poder explicárselo a los demás.
y lo vas a poder hacer lo mejor que puedas, pero nunca va a ser plenamente lo que has vivido, y menos lo que ha vivido el de al lado habiendo estado en el mismo sitio, en momentos, hago comillas, en momentos diferentes, no existiendo el tiempo. Porque tú y yo nos vamos a Nueva York en el mismo momento y podemos hablar de cuándo se hizo de día, cuándo se hizo de noche, hablando un poco aquí en plano terrenal, ¿no? O si hemos ido al Empire, o si hemos ido al parque, o si esto o lo otro. Pero tú vas a describir un parque diferente al que yo he visto, estando en el mismo sitio tú y yo. Porque a lo mejor tú mirabas a la izquierda y yo miraba a la derecha. Claro. O porque tú mirabas hacia adelante a 10 metros y yo miraba hacia adelante a 50 metros. O Totalmente, a 5. totalmente. Creo que realmente no es importante y menos entrar en conflicto con estas cosas, ¿no? No, totalmente, Porque, no totalmente de sé. acuerdo. Totalmente, pero aparte son todos, vuelvo a decir, son todos mensajes lindos en el vos escuché el fondo del mensaje. O sea, no si me abrazaron o no me abrazaron, si Claro. vi a mi abuela, si no vi a mi abuela, si vi una luz. El mensaje final es lo más espectacular. Sí. Lo otro, siempre digo lo mismo, es si a vos te hace bien, como me hace a mí, por ejemplo, escuchar que el otro lado es más físico, a mí me hace bien. Claro. ¿Sí? No sé si es así o no es así, Sí, sí, pero sí, me sí, hace sí, sí, pensarlo. Entonces claro, me agarro de eso y me quedo tranquilo con que es claro. físico. Y vívelo así, porque Claro, que estemos aquí en este plano y que yo te diga que la vida esta es física cuando el de al lado la está viviendo de manera más espiritual, ¿quién tiene razón, él o yo? qué bueno Cada lo que uno es. cada uno está viviendo la experiencia como quiere y como puede, y te la cuenta como quiere y como puede. Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. La verdad que buenísimo cómo explicaste las cosas, las comparaciones. Me parece extraordinario. La verdad que sos un capo total, Pablo. Te digo la verdad. A mí me ha cambiado. Yo vine con un par de mensajes, ¿no? Sonríe y sé feliz. El sonríe y sé feliz, además lo pongo en todas partes. Y lo pongo en todas partes, empezando por mí, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene vivir la vida si no es con una sonrisa? Independientemente de la situación. He vivido situaciones bastante críticas a todos los niveles y joder, me he dado cuenta de que con una sonrisa se vive mejor. Al final yo elijo cómo quiero vivir esa situación. Es muy dolorosa, es muy cruel, es injusta completamente. Ahora está lo de la Dana aquí en Valencia, por ejemplo, ¿no? Sí, terrible. Pero si puedo hacerlo con una sonrisa, cada vez que voy, porque me dedico a echar una mano y a llevar muebles y un poco a habitar a casas que puedo, joder, si voy con una sonrisa a esa persona mayor que está sola en casa, que no puede salir, y le doy 2 minutos de conversación con una sonrisa, le llevo una cocina o le llevo un colchón o le ayudo a limpiar lo que sea, si lo puedo hacer con una sonrisa, ¿por qué lo voy a hacer de otra manera? Porque al final, a nivel fisiológico, la sonrisa mueve, es el gesto que más músculos mueve y que además activa una serie de neuronas y de sistemas en nuestro organismo que fortalecen el sistema inmune y que te hacen estar mejor. Joder, pues ponle una sonrisa a todo. ¿Por qué si algo nos duele tenemos que llorar? Porque nos han dicho que hay que llorar, independientemente de que hay reacciones fisiológicas que salen naturalmente, ¿no? Cuando algo me duele mucho, grito. Bueno, también se puede entrenar. Al final entrenamos muchas cosas que no van a ningún sitio, pero no nos entrenamos cómo queremos vivir la vida. Pues vamos a vivirla con una sonrisa. Sí, eso es con lo que yo vine, ¿no? Y luego vine con un mensaje para mí muy importante, y es que si realmente hay algún objetivo en la vida, alguna meta, el para qué estoy aquí, para mí es vivir, o sea, si vengo a la vida es para vivir, y es vivir con la intención de experimentar cada suspiro, con la ilusión en el corazón y la acción en las manos. Y esta frase a mí se me quedó grabadísima, Muy bueno. porque la intención es necesaria, porque eres tú el que eliges con esa intención cómo afrontas las cosas que suceden, independientemente de que esté escrito o no lo que te pasa. Con esa intención yo decido. Y a esa intención le añado la ilusión en el corazón para vivir desde aquí, y a esa ilusión le añado una acción. Y con esas 3 cosas, intención, ilusión y acción, puedo ir a donde quiera, porque elijo yo cómo afrontar las cosas. Pero si no le pongo acción a las cosas, puedo estar pidiendo lo que yo quiera a quien quiera pedírselo,
a Dios, al universo, a Jesús, a la Virgen María, a Alá, da igual, que si yo no actúo, Dios no va a actuar por mí. Dios actuará a través de mí, pero cuando yo accione. Si yo no me levanto por las mañanas de la cama, nadie me va a levantar de la cama. Claro. Pues Totalmente. en ese sentido me cambió a mí y para mí es importante cómo afrontar las cosas, cómo elijo vivir la experiencia. Sí, Pablo, está buenísimo el mensaje que dejas, sinceramente te lo digo. Bueno, Sinceramente está buenísimo. si a Está alguien le buenísimo. llega, va bien. No importa, siempre, como hablamos antes, perdón, como hablamos antes, seguimos diciéndolo ahora, si le llega a una persona, ya está hecho el trabajo. Ojalá que pueda llegar a más personas, ¿no? Pablo, tus libros, ¿dónde los encontramos? A ver, están en la editorial Arbitae, en la página de arbitae.life, que realmente Arbitae significa arte de la vida y arte para la vida. .life es vida, en inglés. Ahí en la web los dos libros. Hay uno que está escrito en forma poemario, que nunca dije que estaba escribiendo la historia, lo estoy empezando a decir hace poco, porque como yo estaba todavía en mi proceso de contarlo o no contarlo, cómo contarlo, al final para mí era fácil escribirlo en poesía, y porque no parece que esté contando ninguna historia. Te estoy soltando versos y cuenta esa historia a través de 4 historias que se cuentan a la vez de manera diferente, y está muy basada en el tema de la numerología, la geometría, que es como me llega a mí la información, la cantidad de capítulos, la cantidad de poemas, la cantidad de versos, la cantidad de líneas y de versos y de rimas o no rimas que tiene cada uno de los capítulos, dependiendo de los versos, de los poemas en el capítulo en el que está. Tiene una historia ahí bastante bonita, yo creo que es chula, es divertido. Y ese lo escribí en forma de poemario, y para mí realmente se llama Cartas al Viento. Y para mí ese libro son cartas, es una historia que habla de la fe, dependientemente de que parece que se esté contando una historia que le puedes estar contando a alguien al que quieres, a tu pareja, que es como lo más fácil de ver, ¿no? Realmente ese amor es ese amor a Dios y ese amor a la fe. Y ese lo escribí en 2019, nunca conté que estaba contando esa historia, porque además es entretenida de leer, porque no es fácil de verla si no te cuento esto, ¿no? Y el otro libro, que es Cuando estuve muerto, está también en la editorial, en arbitae.life, está en Amazon también ahora, creo. Sí, está en Amazon, tanto en versión ebook como en edición de bolsillo. Sí, en tapa blanda. Y están ahí, están a través de la web y a través de Amazon, no me salía. Después vamos a poner los links abajo para los que quieran conseguir los libros. En la descripción del video vamos a poder poner donde pueden encontrarlos. Y por último, vos contaste que haces acompañamientos, tanto en la vida como en la proceso de vida y en proceso de muerte, sí. Exactamente. Los que te quieren contactar, ¿cómo te contactan? Si quieres, luego te mando el email que utilizo y el teléfono un teléfono de contacto, y así a través de ahí me pueden contactar. Es verdad que la gente que me contacta ahora mismo me suele contactar a través del correo de la editorial, porque es una editorial que se creó solo para publicar las cosas que hago, porque yo no quería publicar todo esto. Y al final, bueno, montaron una editorial en la que se publica, porque se publican los dibujos también, que yo no quería publicar los dibujos, y porque se utilizan en diferentes terapias también los dibujos, desde medicina china a psiquiatría, psicología. Wow. Sí, se utiliza en tratamientos semipermanentes en lugar de semillas de bacaria, se utilizan polvo de cuarzo. Es polvo de cuarzo cargado con la energía de algunos dibujos, porque han visto que tiene una frecuencia muy alta los dibujos,
Y bueno, como cada dibujo tiene una información determinada, sirve más para unas cosas o más para unas personas en un momento determinado. Y ya terminamos y te dejo ir, pero la verdad, la realidad, porque esto da para que hagamos otra charla y cuentes más sobre eso, cosas que te debes guardar y me espero por escucharlas. Sí, me guardo porque cuando me dijeron de lo de la editorial, dije, me parece bien siempre y cuando a mí me permita estar tranquilo en casa. Claro, O sea, entiendo. esa parte de privacidad y de seguridad, por decirlo de alguna manera, la necesito, ¿no? Sí, claro. Que es verdad que, bueno, al final te expones a este tipo de cosas y va llegando a más gente y cada vez se ponen más personas en contacto para una cosa o para la otra, para un acompañamiento en el proceso de vida, en el proceso de morir, en el proceso de una enfermedad, en consulta porque vienen bueno, pues a trabajar una serie de cosas. Es como en terapia colaboro con un despacho de psiquiatras y de psicólogos y a veces me piden ayuda y voy a acompañar a diferentes pacientes. Y pacientes que hoy en día el diagnóstico sería esquizofrenia, sería psicosis, sería, ¿sabes? Son una serie de cosas que les ayudamos a entrenar y a normalizar, a naturalizar más bien y a saber llevar este tipo de cosas que les ocurren y que se les va de las manos porque socialmente no se ha enseñado. Sea real o no sea real. Esa es la otra parte. Porque que vengas tú diciéndome que ves cosas o que oyes voces es muy traumático para la persona y para la familia que vive esa situación, y más cuando eso está etiquetado de enfermedad, ¿no? Y además conlleva una medicación detrás que te anula. Eso es un tema que me encanta, que es Pues para... de esto y demás cosas, si quieres, podemos hablar en otro momento, si te Sí, apetece. sí, me encantaría que nos pases ese conocimiento que vos tenés, porque me parece que es un tema muy especial, que hay mucha gente que no está mal, obviamente que hay gente que tiene una enfermedad, obviamente, pero hay gente que no está mal y escucha esas voces o ve cosas y enseguida viene, menos mal que ya no le hacen el electroshock, ¿no? Porque si no, pero ¿cuántos habrán pasado por eso, Sí, sí, sí. por estos temas? Claro, mi mujer es médico psiquiatra Lo sabrá y mejor que nadie. claro, y entonces intentamos tratar esto de manera diferente, ¿no? A ella le ha costado, pero al final te das cuenta que las personas que tienes delante, tus pacientes, en su caso sus pacientes, tienen una mejoría notable. Qué bueno. A veces con la misma medicación, otras veces con menos medicación y otras veces incluso llegando a quitar la medicación. Totalmente. Aprendiendo a gestionar esto que te ocurre. Totalmente. Porque al final tienes que entrenarte para que eso que te ocurre, que es diferente, no afecte en tu vida, en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo y no te afecte a ti para que te afecte de manera negativa, ¿no? Y te anule. No, es un tema muy complejo y me parece que también me apasiona también hablar de este tema porque no se habla. Hay temas que no se hablan. Es como la muerte. El hecho de que estemos aquí para hablar de la muerte es para intentar naturalizarlo, ¿no? Para quitar ese Sí, tabú y la muerte es algo maravilloso, sí, es algo totalmente inevitable. Algún día vamos a morir todos. sí. Por las dudas, nadie dijo que dejen de tomar sus medicinas, ¿eh? No, 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 por Dios. no, por favor, porque a veces, sí, yo escuché en el video No, de no, no, Pablo y no. Adriano que no tengo que tomar mala. No, 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 no. hablen Que, con sus que hagan médicos lo que el médico les diga. totalmente, Eso es fundamental. por Al final favor. tiene que ser a través de la medicina, que es lo que tenemos hoy en día. Ujú. Independientemente tenemos otras medicinas complementarias o alternativas, o como cada uno las quiera llamar, que pueden complementar una serie de cosas, ¿no? De tratamientos, de diagnósticos o de lo que tú quieras, pero al final el que manda en tu salud es el médico, que es el que más sabe hoy en día, ¿no? Contrastadamente.
independientemente que hayan contrastadas otras medicinas complementarias, ¿no? Como la medicina china. Totalmente. Pablo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Me encantó la charla. Aprendí un poquito más, por supuesto. Siempre de todos aprendemos. Hay que escucharnos a todos. Claro, todos aprendemos, sí. Aprendemos de las experiencias del otro. Hay que abrirse, hay que escuchar. Te lo dice un terco, yo soy terco. Siempre fui muy cerrado en muchas cosas. Eres argentino, no podemos evitar. Lo sé todo. Me van a venir a explicar a mí. No, pero más allá del chiste, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a entender que el que está lo que está compartiendo el otro tiene tanta verdad como lo que estoy contando yo. Que si una persona que pasa por estas experiencias, que le cuesta tanto todo, lo que vos me decís que te costó abrirte a contarlo, la mayoría es así. Y en muchos casos justamente por esto, por el me van a matar, qué van a decir, si cuento lo que vi, lo que viví. Entonces hay que agradecer a esta gente como Pablo, como con nuestro amigo en común Andrés San Pedro, que se abre y se abren tanto a contar la experiencia, con tanto detalle. Eso hay que valorarlo y hay que agradecerlo. Después te puede gustar o no te puede gustar. Es así la vida. Tenés esa suerte de poder elegir lo que te va, lo que no te va. Así que muchas gracias, Pablo, de vuelta por tu tiempo. Y gracias a ti. Por cederme tu tiempo también. Y el tiempo de ellos, para que tu tiempo en la vida de ellos. A todos les pido, mientras mi perrita me mueve la cola cada lado porque estoy terminando, que compartan este video, compartan la experiencia de Pablo, que es maravillosa. Los conocimientos, lo que nos trae, los mensajes que nos trae, y tengamos un poquito más de amor y más paciencia. Lo está diciendo una persona que le cuesta muchísimo la paciencia. Lo digo de verdad. O sea, yo soy un tipo que le cuesta mucho tener paciencia. Hay que trabajarla. No está bueno. No lo cuento cuando digo no tengo paciencia como algo gracioso, sinceramente. No está bueno. Hay que escuchar al otro, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que acompañar, hay que ayudar, todo lo que podamos hacer, y hay que vivir también, ¿eh? Escuchar con la mente del aprendiz, ¿no? Claro, totalmente. Y algo que dijiste que es importante. Vivamos el ahora, lo que estamos viviendo en este plano. Escuchemos. Con los pies en la tierra. Claro, porque esto ya después se va a pasar y vamos a estar en otro lado y vamos a tener que vivir el otro lado. Entonces, y lo digo también, y termino porque lo hago largo, ¿viste? Y no corta más el tipo. Yo hago transcomunicación instrumental, ir a comunicarme con los seres que partieron, con los que están más allá, y era una cosa de estar 16 horas con eso. No es bueno. No es bueno. Y el mensaje que me llegó del otro lado es basta, para. Ya vas a estar acá. Y le pasó a Marcelo Bache, un europeo, un italiano. Basta, ya vas a estar acá, ya contaste, ya ayudaste, seguí ayudando, por supuesto, pero viví tu momento, porque si no, ¿para qué estás ahí? Claro. Así que, bueno, nada, ojalá que le sirva a alguien todo esto. Gracias, Pablo, nuevamente. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.